Saludos y bendiciones para todos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Como ven, vamos a estar hablando acerca de Halloween, pero sobre todas las cosas vamos a estar hablando acerca de la base, del fundamento sobre el cual esta fiesta cobró auge y popularidad. En realidad la fiesta de Halloween, que nosotros vemos ahora en la actualidad, que es un día festivo, que es un día de alegría para mucha gente. La gente empieza a decorar sus casas con adornos alusivos a las brujas, a la muerte, a los monstruos y a diferentes espíritus y fantasmas, etc. Es un festival que tiene su raíz en el paganismo. Ya los antiguos celtas celebraban no el 31 de octubre, sino el 1 de noviembre. Celebraban el Día de los Muertos. Esta tradición pasó al catolicismo romano, pasó al cristianismo, entre comillas, ¿sí? Al catolicismo romano, y a partir de ahí siempre el 1 de noviembre fue celebrado en el cristianismo, en el catolicismo, como el Día de Todos los Muertos o de Todos los Santos Muertos. Se supone que tanto el 1 de noviembre como el 2 de noviembre el cristianismo tenía que juntarse para rezar por las almas de los difuntos. Hasta el día de hoy esto se practica y se cree de esta manera, ¿no? El 1 y el 2 de noviembre son días dedicados a la intercesión por las almas de aquellas personas que murieron. Así que el 31 de octubre, que es un día previo al Día de Todos los Santos Muertos, tengan eso en mente, tengan eso en cuenta, es que se celebra el día de Halloween o el Día de las Brujas como una especie de burla o rechazo hacia esa tradición cristiana que tendrían obviamente las brujas o que tendrían aquellos que son satanistas o espiritistas, ¿sí? Pero más allá de ese origen pagano que tiene la fiesta de Halloween, el cristianismo está muy propenso a aceptar esta fiesta por el hecho de que en la mayoría de las religiones cristianas se cree que los muertos en realidad no están muertos, sino que siguen viviendo en algún otro plano. Y yo quisiera compartir con ustedes un pequeño estudio que tiene que ver con lo que la Biblia dice sobre la muerte y sobre los espíritus. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de aquellas personas que murieron? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las supuestas almas de los difuntos que estarían en otro plano o que estarían en otra dimensión, ya sea en el cielo, en el infierno, el purgatorio, etc.? ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de eso y por qué los cristianos deberíamos tener una reserva bastante importante con respecto a esta fiesta de Halloween? No solamente a la fiesta de Halloween, sino también inclusive a la fiesta o al Día de Todos los Santos Muertos, que sería el 1 de noviembre. Más allá de todas las especulaciones que pueden haber acerca del origen de Halloween, es evidente que es una fiesta basada en el concepto de la vida después de la muerte. Que toda la celebración, tanto la del 1 y el 2 de noviembre como la del 31 de octubre, se basa en la idea de que los seres humanos siguen viviendo después de la muerte en otro plano, y por eso está la idea de los fantasmas, la idea de los espíritus, las prácticas del espiritismo, que es esta práctica de comunicarse con los muertos, etcétera, etcétera. Ahora, en Halloween se celebra de alguna manera todas estas cuestiones, se presentan como si fueran juegos de niños, ¿sí? Tanto el espiritismo, la comunicación con los muertos, la magia, todo esto es representado de una manera graciosa, de una manera infantil e inofensiva. Sin embargo, sabemos que la Biblia ya hablaba acerca de eso desde hace muchos siglos y que estaba prohibido por la palabra de Dios practicar el espiritismo, la adivinación y la magia. Así que acompáñennos para hacer un breve estudio acerca de este tema. El estudio que vamos a hacer obviamente está basado en el folleto especial que hemos preparado para esta temporada de Halloween, que ustedes lo pueden descargar en la descripción de este video si quieren imprimirlo y repartirlo para la fiesta de Halloween o para los días previos a la fiesta de Halloween, para que ustedes puedan darle a conocer a los demás sobre este tema. El estudio que voy a estar presentando y que ustedes van a ver en pantalla está basado en este folleto, que es un tríptico que ustedes pueden descargar e imprimir en el link que aparece en la descripción de este video. Bueno, como pueden ver, el folleto está bien bonito, bien presentado, ¿sí? La verdad sobre la muerte, existen los fantasmas, la Biblia responde. Es un folleto que ustedes pueden descargar e imprimir ahora mismo para repartir para esta próxima fiesta de Halloween, para que la gente pueda saber de qué se trata esta fiesta que honra a la muerte básicamente y exalta el tema de la muerte, porque tiene que ver con Satanás, ¿no? Que es el originador de la muerte. Pero el folleto comienza de esta manera, en la parte de adentro ustedes lo van a ver así, y se titula así, ¿no? La verdad sobre la muerte. Y la primera pregunta que hace este estudio, y gracias por estar viendo este video y poder acompañarnos en esta reflexión, dice: según la Biblia, ¿qué le ocurre al hombre cuando muere? ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre las personas que mueren?
En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice claramente las Escrituras: el polvo vuelve a la tierra de donde procede, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Fíjense que se habla acerca de una separación de dos elementos cuando ocurre la muerte. El polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. La palabra espíritu, en el idioma original, en la lengua hebrea, es ruach, que significa aliento, ¿sí? Por eso ustedes van a ver muchas veces en la Biblia referirse al aliento de vida y al espíritu como si fuera la misma cosa, ¿sí? Van a ver a Jesús soplando incluso el Espíritu Santo. Entonces se compara al viento o el aliento con el espíritu. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el polvo vuelve a la tierra como era. Hay una separación de dos elementos que son lo que constituyen a un ser humano vivo. Para que haya un ser humano vivo, tiene que haber una unión entre el espíritu y el polvo de la tierra. ¿Por qué? Porque así fue justamente en la creación. Si se fija en la siguiente pregunta, dice: ¿cuáles fueron los dos elementos que Dios unió para que el hombre fuese un ser viviente? Entonces cita Génesis capítulo 2, versículo 7, y dice: entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo o del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. Este es el espíritu que vuelve a Dios cuando el ser humano muere, ¿no? Pero ese espíritu fue soplado en la nariz del hombre, y fue el hombre un ser viviente. Y vean esa palabrita ahí que dice, ¿no? Un ser viviente. Esa expresión ser viviente tiene que ver con un alma viviente. Hay traducciones que lo dicen así, ¿no? Fue el hombre un alma viviente, porque la palabra alma significa un ser vivo, ¿sí? Un ser vivo. Entonces, están los dos elementos nuevamente. Cuando fue creado el hombre, polvo de la tierra, soplo de vida o aliento de vida, que es el espíritu, y cuando estas dos cosas se juntan, el hombre es un ser viviente. Pero cuando estas dos cosas se separan, el hombre básicamente deja de existir, ya deja de ser un alma viviente, ahora simplemente deja de existir. Acá podemos ver un pequeño ejemplo, ¿no? Para ponerlo de manera de ecuación: el polvo de la tierra más el espíritu es un ser viviente. El polvo de la tierra menos el espíritu es un ser muerto. O sea, directamente no podemos hablar de que el espíritu sigue vivo, porque el espíritu por sí mismo no es un ser vivo. El espíritu es el motor de la vida, sin duda, que procede de Dios. Dios es el que nos da la vida. Pero ese espíritu por sí mismo no es un ser viviente. Es el aliento de vida que Dios nos da. El ser viviente se constituye con la unión de estas dos cosas. Y cuando muere un ser humano, estas dos cosas se separan. Por eso es que el cuerpo se degrada y vuelve a ser parte de lo que era antes, que era el polvo de la tierra. Esto es para ponerlo en palabras bien sencillas de lo que la Biblia dice acerca de la muerte. Pero fíjense, para que ustedes tengan claro que aliento de vida y espíritu quieren decir exactamente lo mismo, ustedes pueden leer en Job capítulo 27 versículo 3, que dice: mientras siga en mí todo mi espíritu y el aliento de Dios en mis narices. Usa de manera indiferente la palabra aliento de vida y espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué es el espíritu? ¿Un espíritu puede andar vagando por ahí con una personalidad? Evidentemente no. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, así dice las Escrituras, ¿sí? El espíritu es el aliento de vida. Solamente puede tener una personalidad y una conciencia aquel que es cuerpo, o sea, polvo de la tierra, y espíritu, que es el aliento de vida. Cuando están estas dos cosas juntas, entonces hay un ser viviente. De la misma manera que si nosotros tenemos una lámpara eléctrica, está apagada y no vamos a tener luz. Por más que sacudamos la lámpara y hagamos lo que querramos, eso no va a dar luz, no se va a producir una luz. Pero cuando le damos la electricidad, que representaría el Espíritu de Dios, entonces se genera una luz. Ahora, la electricidad sola no es luz, la lámpara sola no es luz, pero cuando unimos estas dos cosas, tenemos la luz. De esa misma manera es que funciona la vida y la muerte. La vida es la unión entre el cuerpo y el espíritu, y la muerte es la separación de estos dos elementos, y por lo tanto deja de existir el ser humano, deja de tener conciencia, deja de ser un alma viviente básicamente. Por lo tanto, no pueden haber espíritus por ahí dando vuelta, o espíritus desencarnados, como creen muchos cristianos, ¿sí? Esta teoría de la inmortalidad del alma dio como origen muchas otras teorías que son contrarias a la Biblia, como por ejemplo la teoría del infierno y del purgatorio. ¿Sí? La teoría del infierno, que hay un lugar de tormento para las almas en pena, para los espíritus que pecaron, están ahí atormentándose por la eternidad. Eso no está en la Biblia. Y tampoco está en la Biblia la idea del purgatorio,
¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué dice la Biblia en realidad acerca de los muertos. Los muertos no tienen pensamiento, dice la Biblia. En Salmos 146, versículo 4 dice, pues expira, o sea, larga el aliento, vuelve a la tierra, vemos la misma separación, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Fíjense qué interesante, acá es muy claro, muy específico. Cuando hay una separación entre el aliento de vida y el polvo de la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Qué más nos dice la Biblia acerca de los muertos? Dice que no saben nada, no saben nada. Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. O sea que cuando una persona muere, perecen sus pensamientos y no saben más nada, no tienen más memoria porque su memoria es puesta en olvido. O sea que los muertos están inconscientes, directamente no pueden sentir nada, no pueden intervenir en nuestra vida, no pueden ayudarnos. Mucha gente cuando muere un familiar se consuelan con la idea de que ahora ese familiar les va a estar ayudando desde el cielo, pero en realidad la Biblia dice que los muertos están inconscientes, que no sienten nada, que ya su memoria es puesta en olvido. Ahora, ¿hasta cuándo va a ser eso? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Eclesiastés 9:6 dice que no tienen emociones los muertos, también su amor, su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. O sea que no hay intervención de los muertos, no hay necesidad de orar por las almas de los muertos como enseñó la iglesia, ¿no? Cada 1 de noviembre y cada 2 de noviembre orar por los espíritus de los muertos, porque en realidad los muertos ya vivieron su vida, ya tuvieron tiempo de arrepentirse, ya tuvieron tiempo de buscar a Dios y ya su caso está cerrado. Nosotros no podemos intervenir por el destino eterno de cada una de estas almas o de estos espíritus porque ya su destino está sellado por lo que vivieron en esta tierra. Y Eclesiastés 9:10 nos dice que no hay actividad para los que están muertos. Dice, todo lo que esté al alcance de tu mano, esmérate en hacerlo según tus fuerzas, porque en el Seol, que tiene que ver con el sepulcro, a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. O sea, los muertos no pueden hacer nada, los muertos están dormidos, están inconscientes hasta el día final, lo vamos a ver ahora a continuación. También dice la Biblia que los muertos no pueden alabar a Dios, no pueden adorar a Dios. Siempre se nos presenta, ¿no?, la idea de que los muertos están en una especie de paraíso, ¿no? Están todos alabando a Dios, en comunión con Dios, en contacto directo con Dios, y por eso son intercesores para la Iglesia Católica, y la gente le pide a los santos y les reza a los santos muertos, pero la Biblia dice que no pueden alabar a Dios. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. Salmos 115, versículo 17. Y Salmos capítulo 6, versículo 5 dice, porque en la muerte no queda recuerdo de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Nuevamente se usa la expresión, ¿no?, Seol, para referirse a la muerte, al sepulcro, y dice que los muertos no pueden alabar a Dios. Ahora, ¿cómo es el estado de la muerte según Jesús? Según Jesús explicó a sus discípulos. Esto tiene que ver con la muerte de Lázaro. Lázaro fue un seguidor de Jesús y fue resucitado por él. Y en ese contexto de la muerte de Lázaro, Jesús habló acerca de la condición de los hombres cuando mueren. Dice, nuestro amigo Lázaro se ha quedado dormido. ¿Sí? Compara la muerte con dormir. Mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si está dormido sanará. Pero Jesús se había referido a la muerte de Lázaro y a ellos les pareció que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto. Esto está en Juan capítulo 11, versículos del 11 al 14. Jesús compara la muerte con el hecho de dormir. ¿Qué pasa cuando nosotros dormimos cada noche? Nuestra mente queda inconsciente, estamos inconscientes hasta que nos despertamos. No sabemos cuánto tiempo pasó, no sabemos lo que pasó a nuestro alrededor, estamos totalmente inconscientes. Obviamente que a veces tenemos sueños y cosas por el estilo que en la mayoría de los casos no los recordamos cuando nos despertamos, pero mayormente estamos inconscientes, no tenemos una noción del tiempo que ha transcurrido desde que nos dormimos hasta que nos despertamos. Ese estado de inconsciencia es el que experimentan los que mueren, es decir, no sienten nada, no participan con nosotros, no pueden interceder ante Dios, están dormidos hasta el día de la resurrección. ¿Por qué hablo del día de la resurrección? Porque bueno, Lázaro estuvo inconsciente, estuvo dormido hasta que Cristo lo resucitó. Pero justo antes de resucitar a Lázaro, Jesús se encontró con Marta, la hermana de Lázaro,
y ella le reclamó de que si Jesús hubiese estado ahí, Lázaro no hubiera muerto. Entonces Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y fíjense lo que le respondió María, Juan capítulo 11, versículo 23 y 24. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. En otras versiones dice, en el día postrero. Marta obviamente conocía la enseñanza de Jesús y de hecho, en la época de Jesús, los judíos que conocían la Biblia y que tenían una comprensión bíblica de la muerte, sabían que iba a haber un día de la resurrección en el final del tiempo y que los muertos estaban descansando hasta el día de la resurrección. Y acá Marta dice, yo sé que mi hermano va a resucitar en la resurrección del día postrero, del día final. Pero Jesús lo resucitó ese mismo día, ¿sí? Para darnos ejemplo y para mostrarnos de en qué consiste la muerte y en qué debe consistir nuestra esperanza. Todos aquellos que hayan perdido un familiar y que se están consolando con la idea de que su familiar está en el cielo ahora, o de que les puede ayudar o de que los puede ver, tengan la certeza de que lo van a volver a ver, pero en el día de la resurrección. En el día de la resurrección van a ser levantados los que murieron en Cristo y vamos a poder reencontrarnos con nuestros familiares muertos. Ahora, ¿cuándo va a ser esta resurrección de la que hablaba Marta? Va a ser en el día final, en el día de la segunda venida de Cristo. Esto lo pueden leer en 1 Corintios capítulo 15, versículo 22 y 23. Dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, y después los que son de Cristo en su venida, en su venida. ¿Cuándo van a resucitar los que murieron en Cristo? En el día de la segunda venida. Y dice primeramente Cristo y las primicias porque Cristo resucitó de entre los muertos, Él fue crucificado, resucitó al tercer día y resucitaron junto con Él las primicias. Muchas personas que resucitaron juntamente con Cristo que fueron llevados al cielo, que se aparecieron a muchas personas para testificar acerca de la resurrección de Cristo. Pero después de Cristo y las primicias, los que son de Cristo, o sea, los que murieron en Cristo, van a resucitar en su venida, en la venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es básicamente el fin del mundo. Pueden leer Mateo capítulo 24, ¿no? Y los discípulos le preguntan a Jesús, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? En el fin del mundo, en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo van a resucitar, ¿sí? Esto es lo que la Biblia nos enseña. Los muertos no están vivos ahora, están durmiendo, están descansando, pero cuando Cristo venga van a resucitar. Dice, de acuerdo con la Biblia, ¿qué voz oirán los muertos antes de ser resucitados? No os asombréis de esto, porque va a llegar la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. O sea que va a haber una resurrección para los justos y va a haber una resurrección para los impíos. Unos van a resucitar para vida eterna y otros van a resucitar para condenación. Obviamente, si los justos van a resucitar para vida eterna, eso significa que ahora mismo no tienen vida eterna. Eso significa que ahora mismo están dormidos. Eso significa que ahora están muertos. Y Cristo les va a volver a dar ese aliento de vida, ese soplo de vida en su segunda venida, para que ese polvo de la tierra se junte nuevamente con el aliento y sea un alma viviente, pero en esta ocasión para vida eterna, para toda la eternidad. Por eso es tan importante comprender este tema, porque si nosotros entendemos que los muertos están dormidos, entonces nadie puede interceder delante de Dios por mí, sino solamente Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero la Iglesia Católica, al decir y al enseñar que todos los santos de la antigüedad estaban vivos y no muertos, entonces la gente empezó a pedirle a San Pedro, empezó a pedirle a la Virgen María, empezó a pedirle a otros muertos, en vez de pedirle directamente a Dios por medio de Jesús, que es lo que la Biblia realmente nos enseña. Ahora, vamos a ver otro versículo que nos habla acerca de esa segunda venida, que dice así, 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, segunda venida de Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para salir al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. O sea, en la segunda venida de Cristo, cuando Cristo venga con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero, resurrección para vida eterna.
Y nosotros, si estamos vivos cuando Cristo venga, que el apóstol Pablo pensaba estar vivo cuando Cristo viniera, él no sabía que faltaban como 2000 años todavía para la segunda venida de Cristo. Nosotros que estemos vivos vamos a ser arrebatados juntamente con los muertos justos para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Jesús no va a llegar a pisar este suelo, va a aparecer en las nubes de los cielos, con sus ángeles va a buscar a sus redimidos de los cuatro vientos y los va a llevar a vivir con él al cielo. Lean Juan capítulo 14, que ahí dice, ¿no? En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si yo me voy, vendré otra vez y los tomaré, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Los muertos que murieron en Cristo, que son justos, ¿van a recibir la vida eterna? Sí. ¿Van a vivir en el cielo? Sí, pero después de la resurrección que se menciona en la Biblia, la resurrección de la segunda venida de Cristo. Ahora, si nosotros queremos saber la verdad, si queremos conocer realmente lo que Dios quiere para nosotros, ¿dónde tenemos que recurrir? Fíjense qué interesante este versículo, porque lo primero que hace el ser humano al descarriarse, al desviarse del camino del Señor, es buscar ayuda aún en los muertos, ¿sí? Esto se ha hecho en todas las culturas antiguas. Ustedes van a ver, todas las culturas paganas de la antigüedad tienen una devoción o una reverencia por los muertos, que a veces llega a ser adoración directamente, ¿no? Entonces la Biblia ya hablaba de esto, obviamente, porque en su época pasaba también. Y fíjense lo que dice Isaías 8, 19 y 20. Cuando les digan, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran y bisbean, responded, no consultará el pueblo a su Dios, consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Dos cosas importantes de este versículo. Debemos consultar a Dios y no a los muertos. Eso es lo primero que nos dice. ¿Consultarán los muertos por los vivos? No consultará el pueblo a su Dios. Tenemos que consultar a Dios. ¿Y dónde Dios nos habla de manera directa? En la Biblia, a la ley y al testimonio. Esta expresión, ley y testimonio, se refiere a la Biblia. La ley y los primeros libros del Antiguo Testamento, y el testimonio son los libros proféticos del Antiguo Testamento que existían en aquella época, eran llamados así, ¿no? La ley y el testimonio. ¿A quién vamos a consultar? ¿A lo que dice la Biblia o a lo que dicen los adivinos, los espiritistas, los magos? ¿Vamos a consultar a los muertos o vamos a consultar a Dios? La fiesta de Halloween es una fiesta que exalta la idea de consultar a los muertos. La fiesta de Halloween es una fiesta que exalta la muerte, que propone que la vida después de la muerte puede ser aceptada como un juego, pero en realidad es obra de Satanás. Y si nosotros dejamos de lado la Biblia, si dejamos de lado lo que dicen las Sagradas Escrituras y aceptamos estas ideas que vienen del paganismo, que vienen de los espiritistas antiguos, que ya existían en la época de Isaías, hermanos, nosotros vamos a vivir en oscuridad, porque dice, si no dijere conforme a esto es porque no les ha amanecido. Si nosotros, hermanos, no obramos conforme a la Biblia, vamos a estar viviendo en la oscuridad. ¿Y acaso la fiesta de Halloween no es una fiesta de oscuridad? ¿No es una fiesta que se celebra de noche, se exalta la muerte, Satanás, los espíritus, etcétera, etcétera? Y otra pregunta que les hago, si esta era una fiesta pagana de los antiguos celtas que después se traspasó al catolicismo y que la heredamos nosotros hasta el día de hoy, y si en aquella época los sacerdotes druidas hacían rituales satánicos y eso se traspasó después en la Edad Media a otros espiritistas que seguían metidos en la Iglesia Católica, así que practicaba el espiritismo abiertamente. ¿Ustedes piensan que hoy en día en esa fecha no se practican ritos satánicos? ¿Ustedes piensan que en esa fecha no se hacen los mismos rituales que se hacían en la antigüedad de manera escondida y probablemente hasta incluso con sacrificios y todo? ¿Ustedes piensan que eso ha cambiado y ahora es meramente una tradición comercial? Piensen en eso. ¿Vamos a hacerle caso a los muertos o vamos a hacerle caso a nuestro Dios? ¿Vamos a vivir en oscuridad o vamos a vivir en la luz de Cristo Jesús? Ahora, había una prohibición en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 18, versículos 10 y 11, pueden leer el contexto después ustedes, una prohibición tajante para el pueblo de Dios de consultar a los muertos, a los magos, a los adivinos. Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Esto tiene que ver con los sacrificios que hacían estos espiritistas a sus dioses falsos, sacrificaban a sus hijos. ¿Ustedes piensan que esas costumbres terminaron? ¿Nosotros no estaremos sacrificando a nuestros hijos al enseñarles a celebrar Halloween? ¿No estaremos entregando a nuestros hijos a los dioses paganos al hacerles partícipe de esta celebración? Dice, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación,
ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y el texto continúa y dice, porque esto es una abominación delante de Jehová, y por esta causa eché a las naciones que estaban antes que ustedes. O sea, el texto es bien claro, es bien fuerte, bien enfático, de que Dios prohíbe la magia, prohíbe la hechicería, prohíbe el espiritismo, prohíbe la consulta de los muertos. Entonces, ¿qué hacen tantos católicos cristianos supuestamente? Rezándole a los muertos, consultándole a los muertos. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Han rechazado la Biblia? ¿Están viviendo en oscuridad? Este no es un mensaje solamente para Halloween, es para todo el año, porque todo el año la gente consulta a los muertos, pero sobre todas las cosas, en la época de Halloween. Todos estos encantadores y adivinos y magos, cuando consultaban a los muertos, obviamente que estos muertos les respondían, pero si los muertos no saben nada, si los muertos están dormidos, ¿quiénes les respondían a estos encantadores y adivinos y a estos espiritistas? Vamos a leer otro pasaje que se encuentra en 2 Corintios capítulo 11, versículos del 13 al 15, que dice así: estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjense qué interesante pasaje, dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. O sea, cuando esta gente iba a consultar a los muertos y los muertos les respondían, con quien se estaban comunicando en realidad eran con los demonios, eran con los espíritus de los demonios que se disponen a engañar a la gente para que la gente crea cualquier cosa menos lo que la Biblia dice. Otro pasaje en Deuteronomio 32, versículo 17, que habla justamente de esta gente que sacrificaba a sus hijos, que los sacrificaba en manos de estos espiritistas, en manos de estos magos, de estos hechiceros. Dice, sacrificaron a los demonios y no a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. O sea, ¿a quién sacrificaron sus hijos? Fíjense que antes se nos decía, ¿no? No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo por el fuego, o sea, que sacrificaban a sus hijos. ¿Por qué? Porque habían sortílegos, hechiceros, encantadores, adivinos y magos y gente que consultaba a los muertos. Y acá se nos dice, ¿no? Ellos sacrificaban sus hijos a los demonios. No eran para los espíritus de los muertos, no eran para los dioses paganos, simplemente eran los demonios los que estaban detrás de los dioses paganos, eran los demonios los que estaban detrás de los espíritus de los muertos, era Satanás engañando a la gente e induciendo a la gente que haga ese tipo de sacrificios. Ahora, el folleto tiene una conclusión al final, ¿sí? Que dice, la fiesta de Halloween presenta el espiritismo y la magia como si fueran juegos de niños. Sin embargo, la Biblia nos dice que los muertos están dormidos inconscientes, que lo que se conoce como fantasma o espíritu son manifestaciones demoníacas y que de ninguna manera debemos consultar o rezarles a los muertos por más santos que hayan sido. Esta es una amonestación para todos, tanto para los que quieren participar de Halloween. No participen de eso porque es una exaltación de los muertos que en definitiva es una exaltación de Satanás, ¿sí? Y también es una exhortación en contra de rezarle a los santos muertos. Órale a Cristo, órale a Dios en el nombre de Cristo, para ser más precisos. Ora a Dios en el nombre de Jesús. Eso es lo que la Biblia enseña. Si necesitas ayuda, ora a Dios en el nombre de Jesús. Él es el único camino a Dios. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan capítulo 14, versículo 6. Bueno, al final del folleto ustedes van a tener el código QR con el cual ver este video justamente. Así que cuando ustedes descarguen este folleto y lo impriman y lo compartan en su comunidad, la gente va a poder ver este video explicativo donde estamos analizando cada uno de estos versículos. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la verdad sobre la muerte y sobre los fantasmas, los espíritus, sobre Halloween? Básicamente podemos concluir de que Halloween es una fiesta que se encarga de exaltar la muerte, se encarga de exaltar el espiritismo, la magia, el satanismo, en definitiva, y nosotros no debiéramos participar de ninguna de estas celebraciones. Obviamente sin condenar a nadie, sin decirle a otros los que deben o lo que no deben hacer. Si nosotros como hijos de Dios, que nos consideramos hijos de Dios, aceptamos la Biblia como la palabra de Dios y aceptamos sus consejos como consejos de amor que Él tiene para nosotros, vamos a rechazar todas las cosas que nos separan del Señor. Evidentemente la Biblia muestra claramente que los muertos están inconscientes, que están dormidos hasta el día de la resurrección, que cuando Cristo venga por segunda vez en las nubes de los cielos con poder y gloria, Él va a levantar
a los que murieron en Cristo para que vivan eternamente. Ese va a ser el gran día de la recompensa. No podemos comunicarnos con nuestros familiares muertos. Si tenemos algún tipo de comunicación va a ser con los demonios, y los demonios lo que quieren hacer es esclavizarnos. Ahora, si has tenido algún tipo de experiencia similar, de comunicación con los muertos, o de espiritismo, o de adivinación, o lo que fuera, tú puedes caer hoy de rodillas delante de Dios, pedirle perdón al Señor, y el Señor es muy misericordioso, Él es compasivo, y no solamente que puede perdonar nuestros pecados y nuestros errores que hayamos cometido en el pasado, sino que puede limpiarnos de toda mancha. Y cualquier contrato que hayas firmado con Satanás, sin saberlo probablemente, Cristo lo puede romper por el poder de su sangre. Cristo puede liberarte plenamente para que le obedezcas y le sirvas solamente a Él. Él puede limpiar tu conciencia de las obras muertas. Él puede hacerte una nueva criatura si caes de rodillas delante de Él, pidiéndole perdón, confiando en su amor y en su misericordia. Podés levantarte de esa oración seguro de que tu oración ha sido escuchada y tus pecados han sido perdonados. Si te gustó este video, dale a like, suscríbete al canal, deja tu comentario y compartilo por favor para que otras personas puedan saber más sobre este tema. El folleto lo puedes descargar en el enlace que está en la descripción de este video, imprimilo y compartilo con otras personas para que otras personas sepan de qué se trata esta fiesta y de la manera en que se pueden acercar a Dios a través de su palabra y encontrar vida eterna en Cristo Jesús.